Ay, ay, ay. Yo voy a comenzar como Kiara nos dijo, ¿verdad? Dios nos envía situaciones para probar tu fe. ¿Y de qué manera? Cuando las envía, ¿de qué manera las envía? Hoy me toca hablar sobre el tema, sobre abundar en la adoración. Y para comenzar, en Juan 4, capítulo 4, el discípulo Juan nos habla sobre la historia de la mujer samaritana. No podemos ir muy profundo en el tema, pues es una historia un poco larga para el tiempo que ya me han puesto en la pantalla, pero esto fue cuando Jesús no tenía que pasar por Samaria, porque él se dirigía a Galilea. Y los judíos en ese tiempo no podían adorar junto a los gentiles. So, claramente no estaba estipulado ese encuentro, ¿verdad? Pero había, como ya mencioné, una separación clara entre el pueblo de Dios y los samaritanos. Estos no podían adorar juntos. Jesús quiso romper ese paradigma religioso y desvió a Samaria, donde se encontró con esta mujer. Cuando le pidió agua, ella se sorprendió porque era de día, posiblemente. En el desierto está súper caliente en esas horas. Ella no quería ser reconocida por su condición, pero Jesús planeó llegar a su encuentro. Jesús le pidió de beber a ella. Ella yo me imagino, ¿verdad? Dudosa e incrédula, porque de lo grande que son los desiertos, Jesús se encontró con ella y le pregunta a ella. Ella le pregunta a él, perdóname, ¿por qué me pides de beber a mí si yo soy samaritana? ¿Qué pasa aquí? Para hacer esta historia un poquito más corta, en esta interacción Jesús le confronta su condición, claro. Como ayer mencionó un ejemplo, Pastora Emma, sobre los perrillos y los perros. ¿Cuáles son los perrillos? Como en Puerto Rico dice, son los perros satos, que son los que se mezclan con diferentes razas, sí. Y los perros domesticados, creo que fue el ejemplo que la palabra que usó, no recuerdo bien, disculpen en eso. Bueno, pues se acuerdan. La condición de esta mujer era impura. Ella era como los perros satos, que se mezclan con diferentes razas. Había tenido 5 maridos y el que tenía, dice la palabra, que no era de ella tampoco. Si Jesús le confronta su condición en esta interacción para transformarla, porque esa era su intención, para que ocurriera ese rompimiento de pensamiento erróneo que ya se ve entre estos dos distintos tipos de culturas, se puede llamar pueblos, no sé si pueblos. Y ella, aún pensando desde su carne, desde sus emociones, desde su mentalidad, me la imagino dudosa diciendo, pero si solo podemos adorar los gentiles en nuestro lugar designado, separado de los judíos. Entonces ahí es que podemos entrar cuando en Juan 4, 23, versos 23 al 24, él le dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que le adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Antes de nombrar estos principios, o no principios, maybe temas que podemos dividir la adoración, pues queremos, ¿verdad? Pues presentar el concepto erróneo de la palabra adoración.
es una acción que estos son pensamientos erróneos, recuerden. Una acción que solo es posible que suceda al llegar a la congregación. Llego los domingos o los miércoles, como a nosotros nos toca en el worship, cantar o no adorar y ya. Fuera de ahí, no canto, no escucho música, nada más. Muchos pensaban que la adoración comienza cuando el grupo de alabanza comienza a cantar, como ya dijimos. En el momento de cantar, siento que el Espíritu Santo se manifiesta porque mis emociones son alteradas. Pero yo sigo pensando, aquí es que se está manifestando el Espíritu Santo, nada más. Cuando estamos aquí, cantando con el micrófono. Más conceptos erróneos. Nunca debemos dejar que la emoción en un servicio defina la calidad del mover del Espíritu. No puede gobernar nuestras reuniones. O sea, el Espíritu no puede gobernar nuestras reuniones. Otro concepto erróneo, totalmente almático. Y no hay edificación de la nueva criatura dentro o como expresión de nuestra adoración. Ahora, existe un principio muy importante que no debemos olvidar y es no basar nuestra confianza en los frutos de la carne. Nuestras emociones, nuestros deseos, cómo me siento, en nuestros dones, en nuestras capacidades que hemos obtenido, ya sea por estudio o por cualquier otra predicación que hayamos escuchado, por nuestros talentos. Y ponemos nuestra confianza en la carne. Ejemplos de eso son cuando lo que buscamos son sensaciones que nos confirmen que hoy verdaderamente adoramos. Así cuando sale, esas son las expresiones que cuando salimos por la puerta de allí, decimos, ay sí, hoy me siento bien, hoy el culto estuvo bueno, hoy sí adoré. Pero si el otro domingo me toca llorar todo el culto, me toca transformar mis pensamientos o me toca transformar mi corazón, tenemos que someter nuestra paciencia a prueba, pues ahí, ay no, salgo por la puerta, no, yo no adoré, porque lo único que hice fue llorar, o no quise entregar las cosas que debo cambiar. En Filipenses 3:3 nos dice, nos gloriamos en Cristo Jesús, pues no debemos poner nuestra confianza en la carne. Somos la esencia y la realidad misma de Dios. En Romanos 8:9, otro ejemplo, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Los hijos y las hijas de Dios adoran por medio de su Espíritu Santo. En Romanos 12:1, otro ejemplo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pues la adoración en Cristo es todo lo que los hijos o hijas de Dios hacen individual y corporativamente, mientras Cristo es para ellos como su propia vida. En Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué significa la palabra adoración? Es la respuesta y la actividad consistente de Cristo en nosotros hacia el Padre. La expresión del valor del carácter de Dios solamente reconocido en el comportamiento de la gente. En Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La adoración es ciertamente una experiencia cristocéntrica. La verdadera adoración. Esta es en Cristo. Es la realidad espiritual y dinámica de Dios en acción a través de su Hijo que vive y habita en nosotros.
Nadie se acerca al Padre ni en la reconciliación y adoración si no es por el Hijo. En Juan 16:6 nos deja saber, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La adoración es iniciada por Cristo a través del Espíritu, de tal manera que Él es el que actúa en nosotros y a través de nosotros, para que nuestra adoración se convierta en una verdadera adoración y en espíritu y en verdad, como pensamos en Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La verdadera adoración nos transforma a través de su mensaje, y el que ha nacido de nuevo debe experimentar una transformación radical. Eso quiere decir, la verdadera adoración siempre nos transforma. La forma en que tú procedes en tu caminar de fe es muy importante, pues es solamente su obra la que restaura al ser humano para manifestar así la vida de Dios en el hombre. La verdadera adoración a través de una imagen expresiva, o la verdadera adoración viene a través de una imagen expresiva. Tiene que ver con esa expresión de la vida de Cristo a través de nuestro comportamiento, nuestro diario vivir, nuestras distintas situaciones, reacciones. La verdadera adoración para los que están en Cristo es la respuesta y la actividad consistente de Cristo en nosotros hacia Dios el Padre, con el fin de glorificar a Dios mediante la expresión de su valor. La verdadera adoración se expresa en nuestro diario vivir. Cuando estás levantándote en la madrugada, este ejemplo no es mío, pero cuando tienes un negocio, vamos a decir, un trabajo, el ministerio en cual sirves, usted está adorando al Señor en todo lo que hace. Colosenses 3:23-24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Para asignación, porque no nos da tiempo. Ya el reloj ni existe en la pantalla. Yo no sé si es un error o es que ya se pasaron. Pero para asignación vamos a leer Juan 4:19-25 porque es demasiado largo y no lo puedo leer. Pero esta mujer termina entendiendo, en mi percepción, que es en la unidad del Espíritu en que verdaderamente debemos adorar al Padre. Como él dice en el versículo 22-24, ahora, esta es la nueva versión internacional, ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esto me trae, ya estamos cerrando casi, esto me trae también en mente cuando Jesús en Marcos 3:24-25 nos dice: si un reino está dividido, ese reino no podrá perdurar. Y si una casa está dividida contra sí mismo, esa casa no podrá permanecer. ¿Qué quiero decir con esto? A lo que él quiero añadir, que para tener una o expresar una verdadera adoración también debemos expresar la unidad del Espíritu
como congregacional, como congregación, como cuerpo. Esa es la unidad del Espíritu que podemos adorar congregacionalmente. Y es solo cuando nos mantenemos en una misma mentalidad como iglesia que podemos dar una verdadera adoración al Padre. Amadas hermanas y hermanos, si hay algún varón por ahí, no sé. En Cristo, perdón. Okay, sí. En Cristo somos libres. ¿Para qué? Para muchas cosas. Para permitir la expresión espontánea del carácter de Dios cuando estoy alegre y cuando no. En Cristo somos libres para expresar con mi comportamiento el carácter de Dios. Él desea manifestarse en nosotros. Estamos presentes en Cristo en cualquier lugar, pues es en Él mismo, en nosotros, que existe donde quiere. Y es por Él mismo que nosotros existimos. Y de eso no hay escapatoria. El Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Estamos y vivimos en la realidad misma de Dios. Disfrútala, pues la adoración es una expresión de vida, no solamente un micrófono y una canción. Bendiciones.